bienvenidos a Pijama Party. El día de hoy tendremos una gran invitada para estar conversando sobre un tema muy importante, la cual es la dislexia. Nuestra invitada es Luna y más adelante se presentará y estará haciendo algunas preguntas para que podamos conversar y seguir esta temática. Hola a todos, mi nombre es Luna, estoy muy agradecida con la invitación que me hizo Krishna para poder estar participando aquí con ustedes. Es un agrado para mí ya que me gusta mucho aprender sobre distintos temas y me encantan las pijamadas. Así que espero que esta instancia sea muy educativa y que todos podamos aprender mucho sobre la información que tiene Krishna para entregarnos. La primera pregunta que quiero hacer va dirigida obviamente a Krishna, ya que a mí me llama mucho la atención y no sé qué es la dislexia. Krishna, ¿me podrías explicar qué es la dislexia? Bueno, Luna, respondiendo a la pregunta que tú nos hacías, la dislexia, ¿cierto?, es una dificultad específica del aprendizaje. Esta tiene un origen neurobiológico y afecta lo que es la adquisición y el uso de la lectura y de la escritura. Por lo tanto, vamos a tener algunos problemas en esos dos procesos que son importantes dentro del aprendizaje. Suele afectar lo que es la decodificación fonológica, que es lo que nos permite a nosotros, ¿cierto?, poder tener una exactitud lectora y además al reconocimiento de palabras. A nosotros, al no poder reconocer, ¿cierto?, estas palabras, vamos a tener problemas en lo que es la fluidez de nuestra lectura y además vamos a tener dificultades en lo que es la velocidad lectora. Y también es muy importante mencionar que la dislexia no está relacionada ni con una discapacidad visual, ni con una discapacidad motriz, ni menos con una discapacidad intelectual. Es importante mencionarlo ya que muchas veces se cree que esto tiene relación, cuando ciertamente no es así. Qué interesante el tema de la dislexia. A mí en lo personal siempre me ha llamado mucho la atención porque como que siempre en los colegios lo dicen y como que uno nunca lo entiende. Entonces me parece muy interesante. Pero ¿tú me podrías entregar más datos sobre la dislexia, así como su origen? Por favor, de verdad me encantaría saber. Yo creo que al resto del público también. Bueno, Luna, un dato importante que yo te puedo entregar es el tema de que la dislexia, ¿cierto?, como yo te mencioné, tiene un origen neurobiológico. Pero además de esto, se puede clasificar, ¿cierto?, según su origen en adquirida y evolutiva, y además se puede clasificar según la vía afectada, que sería la visual y la fonológica o auditiva. En el tema de la clasificación según el origen de adquirida, aquí podemos hablar de cuando existe una lesión cerebral de por medio. Y cuando hablamos de evolutiva es cuando es un trastorno del desarrollo. Y en lo que es la vía afectada, ¿cierto?, vamos a clasificar los distintos tipos de dislexia según su vía afectada, claramente, ya sea esta la visual o la auditiva, ya que tiene estrecha relación y más adelante igual, según vayamos conversando, vamos a ir hablando sobre esto. Así que si tienes alguna otra duda me vas preguntando y yo te voy respondiendo. Claro, entonces si uno tiene una lesión cerebral fuerte o una lesión cerebral en sí, puede adquirir esta dislexia. ¿What? Igual es como muy fuerte y es como harta información, pero me gusta aprender. Otra pregunta que me surge también es esto que me explicabas de las vías, cómo las vamos a clasificar, qué implicancia tienen en la lectura. ¿Me podrías explicar eso también? Soy muy preguntona, pero creo que a todos nos va a servir. Sí, Luna, claro que puedo explicarte en qué consisten las vías que nos permiten a nosotros clasificar las dislexias y pues a su vez nos permiten también poder llevar a cabo, ¿cierto?, lo que es el proceso de la lectura. La vía visual es la que se encarga de la representación gráfica de las palabras y nos permite acceder a ellas, ¿cierto?, de forma global, sin tener nosotros que estar deletreando letra por letra. Entonces aquí nosotros vamos a tener lo que es la palabra, ¿cierto?, propiamente tal. Después, dentro de este proceso de la vía visual, vamos a poder acceder a su significado y una vez que hayamos accedido a su significado vamos a poder pasar a lo que es la pronunciación y que es cuando ya vamos a estar leyendo. Entonces, de forma muy breve te puedo explicar que en eso consiste la vía visual. En cuanto a que la vía fonológica, ¿cierto?, es la que nosotros nos permite centrarlo en lo que son los sonidos de las letras para poder decodificarlas y transformarlas en palabras. Qué genial poder entender este tema de las vías, porque todos finalmente leemos de una u otra forma y es un proceso como bastante extenso, como lo explicas tú. Entonces como, wow, así leo, porque uno como que lee nomás, pero no entiende nada más. Entonces es como que llama mucho la atención
Pero otra cosa que me llama la atención es el tema de los tipos de las dislexias y su clasificación. ¿Me podrías decir cuáles son los tipos, en cuál se clasifican, para poder entender mejor igual? Por favor. Sí, Luna, claro que te puedo explicar y te pido perdón por no haberlo explicado antes, pero se me había olvidado. Como mencionamos, ¿cierto? Existen estos distintos tipos de dislexia y los se van a clasificar según la vía que tengan afectada. En primera instancia vamos a explicar, ¿cierto? Voy a explicarte lo que es la dislexia superficial o la dislexia léxica. Este, ¿cierto? Se caracteriza por tener afectada la ruta visual o la vía visual. Por lo tanto, la lectura que va a realizar la persona va a ser predominante la ruta fonológica. Las personas que tienen este tipo de dislexia, ¿cierto?, suelen tener bastantes problemas o dificultades en lo que es leer palabras irregulares. Esto netamente porque tiene relación con la conversión grafema-fonema, lo cual a ellos se les dificulta. Van a tener también dificultades en lo que es el silabeo, la repetición, lo que es la confusión de palabras homófonas, y por todo esto su lectura va a ser bastante lenta. Pero es importante mencionar que si ellos tienen todas estas dificultades, también presentan habilidades. Por ejemplo, al momento de desarrollar, ¿cierto?, una lectura de pseudopalabras, ellos tienen un desempeño bastante bueno. Por lo tanto, hay que equilibrar ahí la balanza y si bien tienen muchas dificultades, también tienen habilidades en otras áreas o en otros aspectos. Entonces, eso es importante mencionarlo para que no solamente se crean que las personas disléxicas tienen dificultades. Entiendo, qué buena. Lo que pasa es que cuando leí superficial, o sea, como dislexia de superficie, yo dije, ah, o sea, es la dislexia que está como por encima. Pero me lo imaginaba así como por encima de algo, entonces fue como, no, qué confusión. Pero no, entonces entiendo. Así que te pido perdón por eso. Tranquila. Es algo que a cualquiera le puede pasar, todos en algún momento nos hemos confundido y sobre todo al hablar un tema tan complejo como es la dislexia. Por eso es importante que se creen estos espacios donde podamos conversar sobre ella y poder aprender y culturizarnos un poco más. Por eso que en esta jornada de Pijama Party hemos decidido abordarlo y qué grato poder estarlo conversando y que me plantees tus inquietudes. Partiendo ahora por la dislexia fonológica, como su nombre lo dice, ¿cierto? Es un tipo de dislexia que se caracteriza por tener deteriorada la ruta fonológica, pero se puede seguir leyendo a través de la ruta visual. En este tipo de dislexia, ¿cierto?, las personas no suelen tener mayor dificultad al leer palabras que les son conocidas, pero al momento de presentarle en el texto palabras desconocidas o pseudopalabras, van a tener bastante complicaciones y esto se debe a que no disponen de una representación léxico-visual, por lo tanto les va a costar mucho poder llegar al reconocimiento de estas palabras. También, ¿cierto?, suelen tener características y dificultades en algunas cosas, por ejemplo, en las lexicalizaciones, que esto ocurre, ¿cierto?, cuando convierten las palabras en pseudopalabras. Ahí en la presentación dejé algunos ejemplos y también para que lo puedas entender un poco mejor. También están los errores visuales, que esto sucede cuando leen una palabra por otra. Por ejemplo, en lugar de leer sol, leen sal. Es una complicación bastante frecuente, sobre todo cuando los niños están aprendiendo a leer, entonces por eso igual hay que tener bastante cuidado con el tema del diagnóstico de la dislexia. También tenemos los errores derivativos, ¿cierto? Que es cuando mantienen la raíz de la palabra pero cambian el sufijo. Entonces, por ejemplo, en vez de leer columpio, van a leer columpiar. Entonces esto ya cambia el sentido de lo que están leyendo. Y por eso es importante, ¿cierto?, que nosotros podamos conocer estas características también para poder entender cómo va funcionando todo este proceso dentro de la lectura, ya que la lectura es un proceso bastante complejo. También dentro de esta, ¿cierto?, tenemos las confusiones de las palabras funcionales. Por ejemplo, en vez de leer para, leen por. Entonces esto igual cambia el sentido de la palabra o del párrafo que van a estar leyendo. El tercer tipo de dislexia igual que podemos conocer es la dislexia profunda o la dislexia mixta. Como bien lo dice su nombre, al ser mixta, ¿cierto?, podemos entender que tiene deterioro en ambas rutas, en la ruta fonológica y en la ruta visual. Por lo tanto, va a tener dificultades en ambas. Y si bien, ¿cierto?, tiene dificultades en las dos rutas, la que se encuentra más perjudicada es la ruta fonológica, ya que la visual, si bien se encuentra afectada, se puede usar en cierto grado, por decirlo de una u otra forma. Entonces, como vemos, ¿cierto?, engloba como todo. Entonces, la persona que presenta este tipo de dislexia va a tener dificultades al momento de poder leer las palabras regulares, leer las palabras irregulares y además con las pseudopalabras. Entonces, es algo bastante complejo si lo analizamos de una u otra forma.
Entonces esta también es la dislexia, una de las dislexias, y de hecho yo creo que es la dislexia más grave porque afecta a la totalidad del proceso lector del niño. Por lo tanto, igual hay que tener mucho cuidado y mucho ojo ahí para poder analizar este tipo de situaciones, sobre todo en el proceso de iniciación a la lectura del estudiante. Claro, según lo que entiendo, entonces la dislexia tiene, claro, tiene relación con el área del lenguaje, pero afecta también a otras asignaturas, por ejemplo, matemática, historia, algo así. ¿Me podrías hablar más sobre eso si tienes conocimiento? No sé si estará bien formulada mi pregunta. No, no te preocupes, de hecho está súper bien formulada tu pregunta y te me adelantaste porque yo ahora iba a hablar sobre un tipo de dislexia que está relacionada con un área que no es el área del instrumental del lenguaje, que es la dislexia numérica. No la quise mencionar, ¿cierto?, anteriormente porque no encontré como la clasificación exacta, entonces la quise mencionar como un bonus track, por decirlo de alguna forma, en esta conversación. Por ejemplo, los niños que tengan este tipo de dislexia van a tener dificultades para resolver, ¿cierto?, algunos problemas de carácter lógico, también van a presentar dificultades para leer nombres o para leer los números. Entonces también vemos que la dislexia no solamente va a afectar al área instrumental del lenguaje, por lo que es importante que nosotros podamos tener cierto conocimiento más allá de las dislexias que ya expliqué, tener como un conocimiento global de qué áreas afecta. Y explicamos, ¿cierto?, el tema de la vía visual y la vía fonológica, pero también es importante que si nosotros estamos interesados en conocer cómo funciona todo este tema de las dificultades de aprendizaje, podamos abordarlas también y verlas desde una totalidad. Qué buen dato de información, la verdad, porque yo pensaba que solamente afectaba al área del lenguaje. Ahora, la otra pregunta que tengo para realizar es si ustedes como psicopedagogos, ¿qué estrategias pueden crear para ayudar a potenciar las dificultades que conlleva la dislexia? Me gustaría tener información igual sobre eso. Sí, efectivamente los psicopedagogos podemos ayudar a crear ciertas estas estrategias que nos van a permitir poder trabajar la dislexia, y se puede trabajar con cosas muy simples y con acciones de hecho muy simples. Por ejemplo, el simple hecho de facilitar un enunciado. Casi siempre, ¿cierto? Los que ya hemos estudiado, sabemos que muchas veces se nos entregan tareas con enunciados muy confusos. Entonces es importante que podamos, ¿cierto? También una acción, por ejemplo, sería tomar ese enunciado, resumirlo y que quede claro y conciso, breve, para que el niño pueda entenderlo y por lo tanto no tenga ya una dificultad mayor al poder realizar su tarea, para que pueda entender la instrucción en sí. También podemos, ¿cierto?, establecer objetivos adaptados a cada caso. Ver cada caso de los niños, ¿cierto?, cada tipo de dificultad que presente, analizar el tipo de dislexia que presenta y en base a eso también crear objetivos a corto y a largo plazo para poder ir también poco a poco, porque las cosas no se trabajan siempre de forma rápida, sino que esto es un proceso y hay que abordarlo como tal. También otro tipo de estrategia que podríamos usar es, ¿cierto?, fortalecer la autonomía del estudiante, ya que la dislexia también trae baja autoestima porque el niño de por sí ya tiene una dificultad para leer, por lo tanto tiene una dificultad que le va a afectar a su aprendizaje. Entonces estar ahí y decirle, tú puedes realizar esto, quizás no lo puedes hacer de esta forma, quizás te cuesta un poco más, pero lo puedes lograr, y que sepa que él puede realizar las tareas. Es muy importante, considero yo, poder trabajar en la autoestima de los estudiantes. Y ya en última instancia podemos trabajar con el tema de las adaptaciones curriculares según la necesidad que tenga nuestro estudiante. Ese es el consejo que puedo ya dar como psicopedagoga. Y de verdad, muchas gracias, Luna, por esta tarde de conversación. Ha sido muy agradable poder poner en este tema, ¿cierto?, en la palestra y haberte tenido de invitada y haber podido realizar toda esta conversación que fue muy amena y creo que también muy educativa para todos. Ahora me despido, ¿cierto? Luna también se va a despedir, le voy a dar unas palabras. Sí, muchas gracias por la invitación, de verdad fue muy provechoso y fue un espacio donde pude aprender mucho. Así que espero que pronto nos reencontremos en un nuevo video. Adiós.